El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó un viñedo, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores. Pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero, vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen los frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular? Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, al recibir esta palabra, me vienen dos oraciones necesarias. Conforme se va anunciando esta palabra que mueve muchos sentimientos, parece que se necesitan dos oraciones muy importantes. En primer lugar, decirle al Señor, Señor, no te canses de mí. Y la segunda oración, decirle al Señor, Señor, que tu luz no se apague en nuestro corazón. Dos oraciones que pueden ser, queridos hermanos, nuestra respuesta a una palabra que nos exhibe, a una palabra que señala nuestra inconsistencia y a una palabra que quiere ayudarnos a tomar conciencia pues de la ingratitud que hay en nuestra vida. Al principio da un poquito de miedo pensar, queridos hermanos, que Dios se canse de nosotros, ¿no? Da un poquito de miedo. Imagínense que Dios se cansara de nosotros, ¿no? Como de hecho en el libro del profeta Isaías, así se va sintiendo su lenguaje, ¿verdad? Se comienza a asomar el cansancio de Dios. Llega el Señor a hablar de manera muy humana e incluso de manera muy familiar, pero dejando ver que hay ese cansancio, ¿eh?
porque cuánto Dios ha hecho por su pueblo, cuántas atenciones le ha regalado, cuántos sacrificios, cuántos desvelos, cómo lo ha acompañado, cómo lo ha querido, cómo lo ha defendido de otras naciones, ¿eh? Incluso podríamos decir cómo ha mimado al pueblo. Y miren los resultados, ¿eh? Tanto que se le ha dado y sin embargo no ha producido lo que se esperaba de él. Y por eso se asoma un sentimiento, va apareciendo cierta frustración en el lenguaje de Dios. Y por eso decía que de alguna forma pues uno puede hablar del cansancio de Dios. Dios esperaba con todas las atenciones, con todo el cariño, ¿eh? Con toda la entrega que ha tenido, Dios esperaba que ese pueblo diera el fruto de la justicia y de la rectitud. Pero miren, esos frutos amargos, ¿eh? No ha producido la justicia y la rectitud, sino más bien violencia, derramamiento de sangre y corrupción. A alguien que se le ha dado tanto, a un pueblo que se le ha querido mucho, a un pueblo que le ha costado al Señor, y esos son los frutos que ha dado. Por eso uno puede suponer que hay un cansancio de Dios, ¿verdad? Sin embargo, conforme se va presentando la palabra, pues nos damos cuenta, hermanos, que pues Dios no se ha cansado, ¿verdad? Porque ha enviado a muchos mensajeros, ¿verdad? Ha enviado a muchos profetas, ¿verdad? A muchos evangelizadores, incluso a su propio Hijo. Pensando, como dice el Evangelio, a mi Hijo lo respetarán, y ya sabemos cómo le fue al Hijo. Ya sabemos cómo le fue al Hijo. Pero Dios no se cansa, ¿va? Y lo intenta, ¿va? Y sigue haciendo todo el esfuerzo para que llegue el momento en que nosotros realmente produzcamos de acuerdo a todo ese cariño, de todas esas atenciones que se han puesto en nosotros, ¿va? Pienso, hermanos, que por eso es un evangelio que nos suena a familia, ¿va? Que nos suena a experiencias que todos hemos tenido, porque algunas veces o lo hemos dicho o nos lo han dicho. Cuando se dedica tanto tiempo a una persona, ¿verdad? Cuando se hacen sacrificios, cuando se desvela uno por alguien, y sin embargo lo que uno recibe es solo ingratitud, ¿verdad? Y se ha dicho, o nosotros mismos lo hemos dicho, ¿verdad? ¿Por qué te portas así, ¿verdad? Al grado que muchos padres de familia, cuando han hecho lo debido, ¿verdad? E incluso más de la cuenta, llegan a preguntarse en qué fallamos, ¿verdad? ¿Qué hicimos mal, va? Para que nos pagues así, va? Para que vivas así, para que nos respondas de esta manera. Porque es, por lo tanto, hermanos, una situación que revela parte de lo que hemos vivido, ya sea experimentando esa gratitud o también siendo ingratos con las personas que tantos detalles nos han ofrecido. Así que, frente a ese panorama, queridos hermanos, pues hay que clamar al cielo y hay que decirle a Dios, no te canses de mí, ¿va? No te canses de mí. Ya no lo decimos ahora porque aprendamos la historia del pueblo de Israel, sino que lo decimos también de nosotros, sabiendo que también nosotros hemos sido cuidados, hemos sido atendidos, hemos sido protegidos, se nos ha dado tanto y sin embargo a veces pues no se ve ese fruto que Dios espera conforme a todo lo que se nos ha dado. Que cada uno de nosotros lo pueda decir así como una respuesta a la palabra, Señor, no te canses de mí. Porque llega el juicio, ¿eh? Llega el juicio como también lo presenta el Evangelio, cuando Jesús también explica, les será quitada esa oportunidad, ¿verdad? Se les quitará el reino y se le dará a otra persona que lo merezca, que agradezca y que produzca los frutos esperados. Las oportunidades se acaban, ¿verdad? Eso con mucha tristeza y con lágrimas lo aprendió el pueblo de Israel. De tal manera que uno tiene que recapacitar, no nos podemos confiar, no podemos abusar de la misericordia.
Y en este caso, pedirle al Señor, ¿va?, conforme a esta oración que puede brotar al escuchar la palabra, no te canses de mí. No te canses de mí, Señor. Y la segunda oración, hermanos, porque es cierto que también nosotros formamos parte de una generación que ha venido apagando la luz de Dios en el corazón. Eso también habla de nosotros, ¿va?, como esos propietarios, ¿va?, que se quedaron con lo que no era de ellos, ¿va? Uno usurpa el lugar de Dios. Y cuando usurpamos el lugar de Dios, cuando queremos ser propietarios, no le va bien a la humanidad, ¿va? No le va bien a la humanidad. De tal manera que es como si uno le dijera a Dios, ya no quiero ser criatura, ¿va? No estamos de acuerdo que seamos criaturas y que Él sea el creador, ¿va? Ya no quiero ser criatura. No nos gusta el orden que Dios ha establecido, ¿va? No nos gusta la manera como Dios ha establecido una esencia para nuestra vida y las cosas del mundo, y cuando cambiamos por nuestro propio criterio, ¿va?, las cosas que Dios ha dejado, el orden que Dios ha dejado, pues viene todavía un desorden mayor. Reconocemos, por lo tanto, que se ha venido apagando la luz de Dios en nuestro corazón. Si lo decimos de manera personal, también lo podemos descubrir a nivel de la sociedad, porque pues a Dios se le arrincona, a Dios se le expulsa, a Dios se le silencia, ¿va? No queremos a veces saber nada de Dios. Y por eso se va apagando su luz en el corazón y en la conciencia de las personas. Así como hoy decimos al Señor, no te canses de mí, también hay que decirle al Señor que no se apague tu luz en nuestro corazón, que no se apague. Porque cuando se ha ido apagando, pues hemos sufrido mucho. Cuando se ha ido apagando nos hemos dado cuenta que nos equivocamos. Vamos perdiendo sentimientos, vamos perdiendo humanidad, vamos perdiendo fraternidad. De tal manera que esa también es una oración muy necesaria al escuchar un mensaje como este. A eso quisiera invitar a los hermanos que coincidamos en estas dos oraciones, una vez que hemos escuchado la palabra, que le podamos decir al Señor, no te canses de mí. Y que también todos juntos le podamos decir, Señor, que tu luz no se apague de nuestro corazón. Nos ponemos de pie.